¿cómo les va? Bienvenidos a este ciclo de charlas que estamos llevando a cabo para FITECMA. Y en el día de hoy tenemos a una invitada, a la arquitecta Clarisa Pardini, responsable del departamento técnico del Grupo Estisol, quien, agradecerle muchísimo la presencia. Y es muy interesante lo que vamos a comentarles. El Grupo Estisol es, en este caso, proveedor nuestro del alma de nuestro muro, de lo que nos da la posibilidad de tener una capacidad térmica interesante, y ella ahora nos va a contar más detalles. Pero es súper interesante porque en esto que venimos comentando en todas las emisiones sobre las 4 patas fundamentales del sistema, donde están, obviamente, el proyectista, el fabricante, el proveedor y el instalador. En este caso, el Grupo Estisol hace las veces de doble proveedor, no solamente proveedor nuestro y del sistema constructivo, sino que de todas las circunstancias posteriores en el proceso de la obra. Así que, Clarisa, bienvenida, gracias por participar y por estar en estas charlas, y ya pasarte la pelota y que nos cuentes, digamos, qué es el EPS, qué es este producto que empieza a crecer a niveles extraordinarios a nivel mundial. Contanos un poquito. Hola Guillermo, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá hoy acompañándolos en FITECMA y pudiendo contarles un poco en qué consiste o de qué se trata el poliestireno expandido, que se conoce popularmente como Telgopor o EPS, que son sus siglas, y que se usa ya hace mucho más de 50, 60 años para distintas aplicaciones. Grupo Estisol, como vos bien decías, tiene distintas divisiones, la división de construcciones a la que yo pertenezco, pero también hay otras que están relacionadas a la industria o al consumo. Y con esto es un poquito también para contarles, más allá de que hoy hablamos de construcción, otras aplicaciones del poliestireno expandido que seguramente ustedes están acostumbrados a encontrarse más habitualmente, como son los vasitos de EPS, los que tomamos el café, o cuando recibimos un electrodoméstico, las protecciones que trae por fuera. Bueno, es el mismo material usado de diferentes maneras, con distintas aplicaciones, pero siempre fundamentado sobre todo en sus 2 grandes características, que son propias de este material, que son el bajo peso, justamente por ser un 98% de aire. Ahora les voy a contar por qué esto es así, y su capacidad termoaislante, que está asociada justamente al contenido de aire en estas microceldas cerradas que tienen las perlitas de poliestireno, que es el origen de todo, ¿no? O sea, todo se origina, yo hoy traía para mostrarles, todo se origina en algo que vemos acá muy chiquitito, que son las pequeñas perlitas de poliestireno expandido, ¿sí? Si ustedes las ven, no sé si las llegan a ver, si no las habrán visto más de una vez, que es a través de lo que se generan las distintas formas o distintos productos que nos vamos encontrando. Y en eso, variantes, ¿no? Como les decía, el poliestireno expandido es poliestireno que es combinado con pentano, que es un agente expansor, se expande, se hincha, ¿sí? E incorpora dentro de esos pequeños granitos que originalmente son como un granito de sal, un granito de azúcar, aire dentro de celdas pequeñitas, cerradas, y eso hace también que tenga una muy baja absorción de agua. Por eso otras aplicaciones tienen que ver con la flotación de distintos elementos en el agua también, ¿no? Entonces, como te decía, Guillermo, y el resto que estén escuchando, estamos acostumbrados a ver el poliestireno así, ¿no? Un bloque, una plancha de telgopor, ¿no? Lo vemos en las librerías, en distintas aplicaciones, ¿no? En la construcción, lo más común de encontrarse es una plancha de poliestireno expandido. Pero el poliestireno expandido, a lo largo de los años, y como decía, Grupo Estisol tiene distintas aplicaciones, y venimos trabajando ya hace más de 50 años con este material como base para todos nuestros productos, y es una empresa muy inquieta y siempre le gusta buscar nuevas aplicaciones de este material. También hemos incorporado otras variantes del poliestireno, que en Argentina lo tenemos de forma exclusiva, que es la incorporación de grafito dentro del poliestireno expandido como tal. Es decir, que tenemos el mismo material, las mismas características, en el sentido de que sigue siendo muy liviano,
pero con un adicional, que es que el agregado de ese grafito en el producto le da, además de otro color, como ven acá, que es un color como gris plateado, ¿sí?, le da una mayor capacidad termoaislante. Es decir, que ese grafito incorporado al poliestireno le da la posibilidad de reflejar el calor por radiación y de esa manera lograr un resultado más eficiente en lo que se refiere a el aislamiento térmico, ¿no? El aislamiento térmico que está definido y que es propio de cada material por un coeficiente que se llama coeficiente de transmitancia térmica o coeficiente de conductividad térmica, que se conoce con la letra lambda, y que son números muy, muy pequeñitos, ¿sí? Como por darles algunos datos, simplemente para que los puedan recordar, pueden ir de 0,039 watts sobre metro Kelvin hasta 0,031, que es lo que tiene el poliestireno grafitado, que es lo que les mostraba recién. Eso en relación a qué es el poliestireno expandido y sus variantes, ¿no? También, como otra alternativa de aplicación de este material, que es muy versátil, porque la verdad es que cuando uno no conoce todo lo que se puede hacer con el poliestireno expandido, solo pensamos que son estas planchas que vemos habitualmente, pero también tiene otras aplicaciones, como les decía, las perlitas preaditivadas industrialmente, también se pueden mezclar con cemento, con agua, y formar a través de eso contrapisos, rellenos para edificios, revoques, ¿sí?, que es uno de los productos que nosotros también trabajamos, que es el Isoltec o el Isocret, que permiten combinarse dentro de construcciones más tradicionales, ¿no? Y estamos hablando fundamentalmente de la construcción industrializada, con los paneles de Tao y todas sus ventajas, pero también se pueden incorporar a productos más tradicionales, más convencionales, como son un revoque, dándole las características del poliestireno, que son su capacidad aislante térmica, ¿no? También otra aplicación muy peculiar que tiene este material y que es poco conocida, pero la verdad es que es muy, muy, muy importante, es la aplicación como relleno, es decir, estos bloques de poliestireno, pero sí ya mucho más grandes. Sepamos que todos los productos que se cortan o que son planchas, digamos que son productos cortados, se originan de un bloque de unos 4 metros cúbicos, como un estándar de 1 por 1 por 4. Bloques de esas dimensiones se usan, por ejemplo, para rellenar o para dar soporte a rutas, ¿sí? Rutas, muros de contención, puentes. Es decir, que el poliestireno expandido, así como lo vemos, muy liviano, muy termoaislante, también tiene otras aplicaciones que, aunque nos pareciera extraño poder imaginarnos que la resistencia del material es capaz de, en la distribución de las cargas, soportar un camino, una ruta, también es posible, ¿sí? Y bueno, toda una infinidad de usos y de soluciones que tienen que ver en la construcción también con cosas más novedosas, ¿no? Por ejemplo, Guillermo, hablábamos más temprano de las aplicaciones, por ejemplo, asociadas al aislamiento térmico de cubiertas o de techos ajardinados, que es algo que está muy, muy de moda, por suerte, porque tiene muchísimas ventajas en el sentido de que permite reducir el sobrecalentamiento en las ciudades, la tan conocida isla de calor. Entonces también hay posibilidades de incorporar las ventajas y las características de este material en un techo verde o un techo ajardinado, como podemos ver en este pedacito de placa. Esta es una placa que se llama Neotech Roof, ¿sí?, que tiene principalmente una característica muy importante, además de la que va a conferir en el espesor como aislante térmico, que es la de permitir el paso del agua o la retención del agua en estos dos detalles que tiene la placa, para poder colocar por encima tierra, un sustrato vegetal y poder tener un jardín en una azotea, o muchas veces en una planta baja de acceso a un edificio cuando tenemos cocheras por debajo, ¿no? A veces nos encontramos con un jardín y realmente no es la tierra lo que está debajo, sino más construcción, pero podemos seguir usando esa superficie como una superficie verde y absorbente. Y una de las últimas incorporaciones, o una de las últimas novedades que tiene Grupo Estisol, siempre en esta inquietud de poder acompañar a la construcción con distintas aplicaciones de este material, es algo que hemos lanzado recientemente y que también puede combinarse con construcciones de tipo industrializadas, que es, acá vemos un pedacito, este es un segmento de una placa que se llama ECAP,
que se usa para revestir exteriormente las construcciones, se usa en construcción tradicional, pero también en steel frame, también en construcciones en madera, y es una combinación de 3 componentes: el material aislante, como ustedes ven acá, un revestimiento cementicio que ya viene aplicado industrialmente en la placa, y eso me da el pie para profundizar ahora en un momento con el tema de la industrialización, y una malla de fibra de vidrio, que es lo que le da resistencia a esta superficie y que nos permite conformar en obra una fachada, ¿sí? Es decir, a partir de un material muy liviano, que tiene las características que les comentaba recién, podemos obtener una fachada a través de esta placa que se llama ECAP, que es como un ACE prefabricado, es decir, el aislamiento térmico por el exterior continuo, ¿sí? Y que permite lograr una fachada totalmente continua y con un revestimiento de los que estamos acostumbrados a ver en cada fachada, por la combinación de estos 3 componentes que están colocados industrialmente. Y ahí me gustaría pasar un tema, Guillermo, no sé si te parece, que es el de la industrialización. La industrialización. Sí, por favor, porque en estos nosotros días hacemos hincapié siempre en esta diferencia de que todo el mundo habla de prefabricación y lo importante es hablar de industrialización, no de prefabricación, ¿no? Y me encanta. A ver, dale, contanos. Bueno, justamente, mira, la industrialización que hoy en día es tan importante que nos hemos dado cuenta, sobre todo en este último año y piquito que llevamos en esta situación tan particular, que nos ha guardado en nuestras casas, que nos ha marcado unos tiempos diferentes a los que podíamos manejar o controlar, sobre todo en las obras, y que es tan importante poder tener industrialmente realizadas muchas tareas de las que habitualmente se realizaban en la obra. Eso, por un lado, que nos da la posibilidad de llegar a la obra con un producto o con una solución que ya está prácticamente terminada, ¿no? Que solamente casi tenemos nada más que montar. ¿Qué nos asegura eso? Primero, muy poco tiempo en obra, que hoy no sabemos cuánto tenemos, ¿no? Si tenemos un poquito más, un poquito menos, muy poco tiempo en obra. Y por otro lado, la gran ventaja de la industrialización, que es poder tener estas tareas controladas quiere decir que aseguran una calidad que es continua, que está justamente medida, que los resultados en obra van a ser siempre los mismos. Es decir, que yo me aseguro en obra lo que recibo fabricado industrialmente y que voy a colocar siempre con las mismas características, que es las que asegura el fabricante, ¿no? Más aún si el fabricante además tiene certificaciones, como lo tenemos en Grupo Estisol, como también lo tiene TAO, que son las certificaciones ISO, por ejemplo, la ISO 9001 en su versión 2015, que es bastante difícil de poder alcanzar y de poder lograrla, claro, que tiene el esfuerzo de todos los que formamos parte de la industria. ¿Y qué es lo que asegura? Que los procesos sean siempre iguales, que tengan una trazabilidad, quiere decir que lo que yo hago pueda saber que lo que hice ayer, lo que hice hace un año, pueda ir y ver cómo lo hice, y que eso sea siempre de la misma manera, y además hacerlo de la misma forma y asegurar una calidad también nos permite ir mejorando, ¿no? Nos permite ir midiéndonos y mejorando día a día. Eso en una obra es difícil de lograrlo, ¿no es cierto? Hablamos de lo artesanal versus lo industrial. La verdad es que lo industrial nos permite siempre asegurar en un entorno que es controlado, en un medio ambiente que es siempre el mismo, en unas máquinas que funcionan siempre de la misma manera, obtener un resultado, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y déjame agregarte ahí que creo que también el gran paso que da la industrialización es la posibilidad de integraciones y de vincular estructuras colaborativas de trabajo, como la que en este caso tiene TAO y Estisol, o como la que tiene, digamos, Estisol con otras empresas que hacen, digamos, otros sistemas constructivos, o como la que tiene TAO con alguna otra parte de la cadena de producción, y en esa estructura virtuosa te permite controlar los pasos, ¿no? de que va teniendo el proceso. Y ese control empieza a trasladar la tecnología a la construcción, empieza a trasladar estos estándares que es tan necesaria en la construcción, porque, como venimos hablando también en todos los ciclos de charla, terminamos, en la Argentina sobre todo, por ahí no en otros lados del mundo, pero sobre todo en la Argentina, terminamos esclavos de una forma de construcción artesanal, desprendida, es una sumatoria de partes
absolutamente desentendidas unas de otras, ¿sí? Porque no importa quién hace el ladrillo, no importa quién hace el cemento, no importa quién trae el árido, no importa quién lo que sea, digamos, y eso termina después con los resultados o con situaciones por separado. La integración de la industrialización nos permite, por ejemplo, nosotros, el producto que vos mostraste recién del grafitado, el EPS grafitado, ya hemos hecho las pruebas, ya hemos hecho devoluciones, ya estamos por incorporarlo, o sea, todos esos idas y vueltas, nuestros certificados, nuestras experiencias juntos a la de los proveedores, a la de los otros fabricantes, hacen un todo que es virtuoso, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y como vos bien decías, Guillermo, Grupo Estisol da un servicio de asistencia técnica, tanto en obra como con las industrias, o sea, con clientes como son ustedes, es decir, ir encontrando juntos la solución que es mejor para todos, ¿no? Dentro de la tecnología que hay disponible y cómo esa tecnología se adapta a las soluciones que nuestro cliente tiene por resolver, ¿no? En el caso de Tao hemos trabajado bastante juntos, sobre todo durante el último año, y un poco también pudiendo dar respuesta a través de ensayos que tienen nuestros materiales, ¿no? Que es lo que finalmente da el resultado final. Cuando vos decías recién la industrialización y los procesos que se llevan en la obra, la verdad que el hecho de poder contar con un producto como son los paneles SIP que ustedes trabajan, también entra en juego un componente que a veces nos olvidamos de tener en cuenta por esta costumbre constructiva, sobre todo en Argentina, tan asociada a lo que llamamos tradicional, y que es que con estas tecnologías no necesitamos agua en las obras, ¿no? Que es un recurso limitado, que es limitado muchas veces por la disponibilidad, pero también por la localización de las obras. Quiero decir, según donde tengamos que construir, tenemos más o menos recursos que hacen posible que la construcción se pueda llevar a cabo. Es decir, la posibilidad de no necesitar agua en las obras, agua potable, que es lo que se necesita para algunos tipos de construcciones, es algo muy importante. Y esto también asociado al cuidado del medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, tenemos en cuenta, en general, varios factores. Uno de ellos es el consumo del agua, otro de ellos es el consumo de energía disponible, ¿sí? Tanto para construir como la necesaria para acondicionar finalmente esas construcciones. Ustedes están en el sur, condiciones un poco más rigurosas que las que tenemos aquí en Buenos Aires, y sabemos que para acondicionar térmicamente una construcción hace falta mucha energía. Cuando esa construcción está aislada, la verdad que es mucho menos la energía necesaria, ¿no? Hay algunos ejemplos que después podremos ilustrar seguramente con alguna imagen, pero digamos, la verdad es que es muy notorio cuál es la diferencia en el consumo energético, que llega en muchos casos hasta 60, 70% de ahorro en el consumo de energía para acondicionamiento térmico cuando construimos con un material o con una solución aislada térmicamente, como son los paneles de Tao, que tienen un núcleo de un material totalmente aislante, y cuando construimos con otros materiales que no tienen esa característica, ¿no? A veces no es solamente decir, bueno, ahorro dinero, ahorro energía, sino tenerla disponible además, ¿no? Y por otro lado, sí. No, sí. Y que el proceso en realidad no solamente es durante la vida útil de la vivienda y durante la construcción, sin la utilización de agua o áridos, que también es un recurso bastante finito, agua y áridos en Argentina sobran, pero no es algo que pase en el resto del mundo, con lo cual acá estamos acostumbrados a que se vuele la arena o que quede la canilla abierta, pero no es tan así. Y también tiene una situación en la preliminar. En otras charlas que venimos teniendo, venimos contando cómo la madera es un encapsulador de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, quiere decir que el árbol que está en pie absorbe el oxígeno, absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera, lo encapsula y libera oxígeno, y cuando nosotros cortamos ese árbol de plantación, siempre, no es bosque nativo el que utilizamos para la construcción en madera, ese árbol lo trasladamos a la obra, estamos encapsulando dióxido de carbono que de otra manera, no sé, si el árbol se quema o el árbol termina en el suelo, termina recuperando, entregando de vuelta el dióxido de carbono a la atmósfera. Y algo también, y me gustaría meterme ahí, pasa con el EPS, ¿no es cierto? Que hay algo que por ahí no mucha gente conoce que me gustaría que cuentes.
Bueno, la verdad es que el EPS, exacto, así como hablaba al principio de qué es lo que conocemos que son las planchas de tergopor, y tiene toda una infinidad de aplicaciones y de usos y de innovación sobre el mismo material, también al final de su vida útil. Mira, justo lo que dijiste del tema de cómo funciona la madera con el medio ambiente, el oxígeno y el dióxido de carbono, también tiene que ver con las emisiones, ¿no? Las emisiones en la construcción, las emisiones durante la vida útil, y qué es lo que pasa cuando el material termina, deja de usarse, ¿no? Su vida útil culmina, por lo menos en la aplicación original o para la que se dio su primer uso, y es que el poliestireno expandido puede reciclarse en la generación de un nuevo producto, ¿sí? De un nuevo producto de poliestireno, o se puede reciclar en distintas aplicaciones también, ¿no? Una recuperación del material, o en otros casos, cuando el material queda confinado dentro de otro elemento, ¿no? Así que la verdad es que esto es muy importante mencionarlo, porque el poliestireno expandido se usa mundialmente. Ha habido distintas evoluciones con respecto a los componentes del poliestireno expandido. Uno de ellos es, por ejemplo, un aditivo que tiene incorporado para justamente hacerlo retardante de llama, ¿sí? Ustedes saben que el poliestireno que Grupo Estisol trabaja para construcción tiene siempre incorporado un retardante de llama, y que además cumple con un requerimiento global, que es que no tenga hexabromociclododecano, que es un componente que se ha prohibido mundialmente. En Argentina también es así, y los componentes de Grupo Estisol también cumplen con ese requisito, nuestros proveedores nos lo proveen de esa manera. Todo asociado justamente a un poco el origen del producto, pero también a cómo el producto termina su vida útil. Y eso es muy importante mencionarlo, porque a veces los plásticos, como es el poliestireno, están asociados a la contaminación, y la verdad es que no, la verdad es que son materiales que justamente por sus características se ha trabajado mucho durante toda su historia en poder recuperarlos, poder reutilizarlos, más allá de los aportes que además dan al medio ambiente en el ahorro energético cuando se utilizan como materiales aislantes, ¿no? Sí, el famoso triple impacto, ¿no? En la fabricación de sus materiales, también en la regionalidad de sus materiales, porque, digamos, más allá que el EPS es liviano y ¿cómo se llama? Muy liviano y muy chiquitita la bolita original, porque por ahí la bolita que uno conoce es más grande, está expandida, digamos, pero Claro. Con muy poquitas bolitas se puede hacer un montón de metros cúbicos. A mí me gustaría alguna vez, hoy no es la ocasión, pero digamos, creo que lo hemos charlado, tener en la fábrica adentro de una botella o adentro de una lata la cantidad de PS en su producto original que se utilizó para hacer toda una casa, ponerle de 60, 70 metros, y es ridículo cuando uno lo ve. Por eso yo traía esto, ¿no? Ahí está. Sí, exacto. Claro. Y asociado entonces, y el triple impacto. Exacto, asociado a eso, Guillermo, también comentarles que Grupo Estisol, como les decía, es una empresa que ya tiene muchos años, es una empresa nacional, y que tiene distintas plantas distribuidas en distintos puntos de la Argentina, justamente asociado a esto que vos comentás, ¿no? El origen del producto es algo muy chiquitito, que cuando se expande logra un volumen muy importante. Bueno, para poder justamente acompañar el tema logístico, Grupo Estisol también tiene plantas en distintos puntos del país, como son Tucumán, San Luis, Buenos Aires, bueno, varias plantas Tierra del Fuego, así que para poder dar respuesta también a eso, ¿no? O sea, sabemos que el cuidado del medio ambiente también está asociado al transporte y a las emisiones de los combustibles que se usan para trasladar nuestros materiales. Y como resumen por ahí de esta parte, a mí me encanta que estés, digamos, con nosotros, porque para mí es traducir las charlas que tenemos en privado, digamos, sobre nuestras industrias cada uno, ponerla, digamos, en el conocimiento, pero esto de que el nivel de integración que hay del punto de vista industrial, cuando el proceso de industrialización es serio, cuando hay certificaciones, cuando hay ensayos, cuando hay procesos de crecimiento y sobre todo con el respeto de lo que significa los conceptos de condensación, no sé, barrera de vapor, bueno, todas esas cuestiones, la sinergia que se genera y lo que uno puede producir de
virtuoso con respecto a esas relaciones es interminable. Desde estar pensando en productos que pueden salir en un tiempo, hacer investigaciones en conjunto, digamos, la capacidad y las posibilidades se amplían de una manera exponencial hacia todos lados. Como, digamos, manera de explicar, digamos, cuál es el rol del EPS en un sistema constructivo, y en este caso en los paneles, hay un detalle que para mí no es menor, y habla a las claras de esto que sin quererlo, digamos, estamos hablando, que es la integración, ya sea la madera con el EPS, el metal con el EPS, inclusive hay otros materiales también, digamos, con gran capacidad aislante, pero la cuestión evolutiva hace que, e industrializada hace que no podamos parar, y que estemos ya lanzados en una nueva resolución, una nueva manera, y a mí me desvela que podamos contar todo esto al consumidor, porque muchas veces todo eso que vos mostrás y todo esto que vos contás y lo que yo cuento, cuando a veces cuento que la madera es un encapsulador de dióxido de carbono, te miran como diciendo, ¿en serio? Y sí, digamos, no hay más contribución que esa, o no hay más contribución o hay una contribución enorme, es bajar los kilos de peso en la ruta, en el transporte, por ejemplo, o la regionalidad de el ida y vuelta de un camión hacia un lado hacia otro, o sea, la cantidad de situaciones que podemos impactar a través de la integración y a través del desarrollo son ilimitados. Como cierre de la charla y como reflexión, a mí me gustaría que nos cuentes cómo es esto del día a día de estar en un punto con un material y un desarrollo que puede abastecer a gente como nosotros, digamos, más allá de nuestra relación puntual, pero ¿cómo es eso de sentir que la expansión en la integración no tiene límite para una industria con tantos años, ¿no? Sí, hay algo que es muy importante y yo creo que siempre tiene que estar presente cuando las empresas o los grupos, como en este caso Grupo Estisol, o en el caso de Tao también, se dedican a innovar, ¿no? Eso quiere decir acompañar la evolución del mercado de la construcción, en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que es importante ver a los diferentes actores, un poco estar atentos a las distintas cuestiones que van dándose a nivel nacional, a nivel global, en el mercado asociado a la construcción, ¿no? Argentina tiene hace ya muchos años un compromiso a nivel global que está asociado al consumo energético, ¿no? Entonces, desde nuestra función como proveedores de materiales, en este caso para el aislamiento térmico, aunque también para otras aplicaciones, como decía antes, es importante saber cuáles son los aportes que nosotros podemos dar a estos compromisos que Argentina ha asumido principalmente, ¿no? Y que han sido acompañados por los distintos institutos de vivienda, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Energía, que van generando resoluciones, leyes, que van de alguna forma marcando el camino para que las construcciones vayan teniendo distintas características, ¿no? Y por otro lado, también cómo la industria de la construcción va cambiando de acuerdo a distintas cosas que hay que cumplir. Hablaba al principio de los tiempos, hablamos de la optimización de los recursos humanos destinados a la tarea de construir, la incorporación de las máquinas o la fabricación de los productos ya semiterminados o industrializados para llevar a la obra, donde uno entrega varias tareas o varias soluciones en un mismo producto. Y en ese caso, bueno, es también esta interrelación, como decía, más allá de las decisiones más políticas o más institucionales, también poder saber cómo se hacen las cosas en la obra, ¿no? Es decir, nosotros estamos permanentemente acompañando, más allá como los acompañamos a ustedes, que son un cliente industrial en este caso, pero también acompañando al profesional cuando tiene que tomar decisiones, cuando elige una solución para construir sus proyectos, o al instalador cuando se encuentra que tiene que construir de una manera diferente porque el mercado se lo va pidiendo, ¿no? Terminar más rápido, lograr una determinada característica en esa obra. Así que yo creo que lo más importante para nosotros, para poder innovar y que nuestras innovaciones justamente den respuesta a lo que el mercado necesita,
es justamente interrelacionarse o relacionarse con los distintos actores, ¿no? Desde la obra, desde la aplicación, desde el detalle de ejecución, hasta las decisiones ya más institucionales, más globales, como te decía recién, ¿no? Y una característica inquieta de las industrias, así como ustedes están permanentemente, y te miro a vos, Guillermo, que sos el motor de todo esto, de estar como inquietos y buscando poder dar cada vez respuestas mejores y soluciones mejores para que la construcción sea cada vez mejor, ¿no? Hablamos de construcción como si fuera algo, algo que no podemos ver, pero realmente es lo que habitamos todos los días. El confort, la salubridad, que no se den patologías. Quiero decir, el usuario final, hoy hablamos de la industria mucho, pero el usuario final es el que finalmente, de alguna forma, vive las ventajas de las soluciones que tengamos por darles. Y en este último año y pico, como decía en algún momento, eso se ha puesto más de manifiesto, ¿no? Es decir, el que vive en una construcción aislada, con una buena calidad, lo pudo chequear en este último año que tuvimos que estar mucho en casa, y la verdad que el confort y la buena calidad constructiva se puso en evidencia, ¿no? Por eso yo creo que ha crecido tanto también en el último año la demanda de construcciones industrializadas. La previsibilidad de poder tener nuestra obra terminada en un determinado tiempo y saber que vamos a gastar una determinada cantidad de recursos económicos y de tiempo para poder obtener el resultado final, ¿no? Son todas cosas que están asociadas a este tipo de tecnologías. Es que nos hicieron creer durante mucho tiempo, y esto es, digamos, no solamente lo charlamos también en algunas otras charlas, digamos, desde la facultad, desde lo que uno pudo estudiar, los conceptos de sustentabilidad, de huella de carbono, de ahorro energético, para quienes estudiamos hace casi 20 años ya, eran clichés y palabrerías hermosas, y no eran, digamos, estructuras fundamentadas. Y creo que también la palabra industrialización terminó como teniendo una mala fama, o por lo menos se mezcló con la prefabricación, y la prefabricación con bajar costos, y bajar costos con entregar productos de mala calidad. Entonces, me parece que hay una reivindicación hoy de ese proceso industrial. Creo que la reivindicación va de la mano de la integración, del trabajo colaborativo, de que las industrias puedan ir y venir con desarrollos, porque aparte hay una realidad, y que es una realidad argentina, no por ahí de otro lado del mundo, pero sí una realidad argentina, que es que si en la colaboración de quienes intentamos ponerle estándares distintos a la construcción, está el crecimiento no de uno solo, sino que de un conglomerado que está reemplazando a una forma de construir que ya, digamos, quedó, a mí no me gusta hablar de deficiente, pero sí, digamos, que quedó para una necesidad de otro momento. Así como en un momento teníamos autos que consumían mucho combustible y tenían chapas gruesas y eran pesados y tenían un montón de características, hoy tenés autos livianos, ecológicos, eléctricos, veloces, que se adaptan a distintos tipos de vida. Entonces me parece que de eso se trata, y ese es el camino, digamos, que debemos llevar adelante. Sí, exactamente, así es, Guillermo, la verdad que totalmente de acuerdo con eso, en eso estamos, en poder evolucionar, en poder tener una construcción más eficiente, más moderna, poder seguir las tendencias. Y ahora que hablabas de los autos, bueno, Grupo Estisol también tiene algunos productos específicos para autopartes, asociado a esto, ¿no? Al ahorro de combustible, hacerlo más liviano, más eficiente, ¿no? La verdad es que creo que esa es la palabra que por ahí lo define, ¿no? La eficiencia de recursos en sus distintas aplicaciones. Sí, y cambiar y adaptarse y evolucionar. Antes eran procesos largos, eran procesos inclusive difíciles de comunicar, que tenían montones de otras situaciones, y hoy es una necesidad del día a día. Hoy es absolutamente, te diría, cuando hicimos ahora parte del proceso de estos ciclos que uno tiene de revisiones de ISO 9000, como dijiste, ISO 9001, de la dificultad en esos ciclos, nos dimos cuenta que prácticamente hoy
en la política de calidad o la política de una empresa, la innovación o el constante puesta en duda de lo que uno hace, para qué lo hace y por qué lo hace y durante cuánto tiempo y para qué público y de qué manera y qué leyes infringe en cuanto a las leyes naturales, ¿no? A veces nos llaman, nos dicen, no, pero le voy a poner tal material, no, pero hay una ley de la condensación que no podés ir para adelante. Todas esas cosas son las que hoy deben estar en el día a día de las empresas, no pueden ser parte de charlas de final de año o de charlas de resumen, ¿no? Tiene que ser como todo el tiempo esa búsqueda, ese camino. Clarisa, nada, agradecerte un montón la participación, agradecerte esas charlas que tenemos normalmente, que a veces no tienen tanto que ver con los paneles ni con el EPS, pero que van de la mano con esto de lo colaborativo, de la integración, de los caminos. Así que nada, agradecerte infinitamente la participación. Bueno, Guillermo, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por interesarse en nuestras soluciones, ¿no? Y en confiar en nosotros también para acompañar a Tao, ¿sí? A la calidad, que es lo que los caracteriza, y esa gran inquietud por siempre ir hacia adelante y por buscar soluciones nuevas, y por invitarnos a este evento, a este espacio. Así que muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer para nosotros poder acompañarlos y poder trabajar juntos, que es lo que siempre se necesita para poder potenciar de alguna forma lo que cada uno tenga por aportar, ¿no? Para encontrar una mejor solución en la construcción. No será la última, la próxima seguramente ya será presencial y haciendo alguna maldad en alguna obra, alguna cosa vamos a hacer. Gracias, Clarisa. Gracias, saludos a todos. Chau, chau.